Muchas gracias a todos. Es un gran gusto poder coincidir con ustedes nuevamente en este tipo de actividades que lo que busca es de que nosotros podamos ir aumentando nuestro conocimiento en aspectos relacionados a las tecnologías. Y precisamente la charla del día de hoy viene a enfocar un poco acerca de esa generación de ciberinteligencia que nosotros podemos ¿Una tomar caseta? basados en el marco de NIST, específicamente en el de Cybersecurity Framework. Em, Primero, debemos de nosotros de poder identificar o de saber qué es la ciberinteligencia, porque hemos hablado ya en otras ocasiones acerca de estos términos, pero básicamente se puede limitar a poder adquirir, procesar, analizar y difundir información que identifica, rastrea o predice amenazas, riesgos y oportunidades. ¿Y por qué lo quise leer literal? Primero porque hay algunos conceptos que los tenemos día a día y que de una u otra forma nos deben de ayudar a nosotros a poder entender que la ciberinteligencia no es un proceso que se adquiere de la noche a la mañana. De hecho, cuando nosotros estamos hablando de todo el dominio cibernético, debemos de nosotros también entender que la propia toma de decisiones para poder adquirir, procesar, analizar o difundir información, pues nos debe de poder, no solo de llenar, digamos, esos conocimientos, sino que también nosotros, al ver un riesgo, cómo es de que lo debemos de tratar. Y por eso es de que no todo lo que suele suceder en el ciberespacio se considera como una amenaza como tal, sino que también podemos ver esos riesgos, pero también las oportunidades. Dentro de todo eso, pues nos debemos de hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la ciberseguridad? ¿Qué es la inteligencia de amenazas cibernéticas? ¿Y cómo son estos diferentes? Entonces, porque no es de que solamente estemos hablando de la ciberseguridad que se lleva en las organizaciones. Y pues realizando esta presentación, quise orientarlo ya no a la ciberseguridad que hablamos de todos los días, instalemos un antivirus, verifiquemos políticas en el firewall, veamos el tema del anti-DDoS, el APS, el IDS, o sea, hay tantas tecnologías en la actualidad que nos van a ayudar a poder protegernos, pero ¿cómo nosotros vamos a generar inteligencia para el gobierno? Y con ello, pues que toda esta estrategia nacional de seguridad pueda ser aplicado dentro de nuestro país. Ahora, es muy distinto y digamos, veo a muchas personas que no son solamente de Guatemala, sino que de otros países y que a la larga eso nos debe de hacernos la pregunta, ¿qué está haciendo el gobierno para poder generar ciberinteligencia y con ello poder identificar infraestructuras críticas, poder identificar cuáles son los procesos más complejos dentro de toda nuestra organización a nivel de país y con ello pues ir generando lo que en un determinado momento nos puede ayudar a poder entender de todo esto. Y entonces hablemos de ciberseguridad, pero desde un punto estratégico y de seguridad nacional. En este caso, pues se debería de referir a un conjunto de políticas, prácticas y medidas para poder proteger información crítica, infraestructuras y activos digitales. Y me recuerdo el año 2022 y 2023 que pues estuvimos trabajando en la identificación de las propias infraestructuras críticas. Pero ¿cuál es el problema que hemos tenido en la región? Y no estoy enfocándome solamente a Guatemala, desde hoy pues estamos realizando la transmisión, sino que también como otros países lo han hecho. Y digamos, tenemos el caso de Chile, tenemos el caso de Argentina, el caso de Colombia, pues que de una u otra manera han ido avanzando y más cerca en el área centroamericana, algunas iniciativas en Panamá, en Costa Rica, que pues también nos puede ir ayudando a poder luchar contra esas amenazas cibernéticas. En este sentido, lo más importante es cómo nosotros lo vamos a identificar y esto pues nos va a llevar
a una protección. Y pues más adelante nos vamos a ver porque a mí no me gusta ver NIST como un marco estático. Sí, debemos de recuperarnos, debemos de identificar y hasta allí se queda. Y entonces empezamos a generar matrices de riesgos de colorcitos, pues, pero no tenemos inteligencia, solamente tenemos un Excel o tenemos una plataforma que nos ayuda a poder colorear todo, pero debemos de ir enfocados cómo vamos a tener el tema de inteligencia. En este caso, estamos hablando ya no solamente de temas de una empresa, sino que ya nos tenemos que ir a gran escala, como por ejemplo las entidades gubernamentales, aspectos como energía, transporte, salud. En nuestra región no vemos temas nucleares, pero también es importante que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque el gobierno debe de tener muchos intereses y esos intereses van desde el tema económico, militar, político y todos los aspectos que requieran el tema del ciberespacio. Pero ahora, cuando nosotros también vemos a la ciberseguridad desde un punto estratégico, ahí cambia totalmente a lo que estábamos hablando hace un momento, porque aquí implica más planificación y coordinación. Tener un gobierno, pero un gobierno que a la larga sea activo, un gobierno que nos ayude a enfocarnos en realmente si necesitamos identificar, proteger, detectar, responder o recuperarnos ante un evento catastrófico o ante un evento cibernético. ¿Por qué? Porque si nosotros no tomamos en cuenta la gobernanza, y ese era el problema de NIST, eso era lo que a él le hacía falta, porque nos estábamos enfocando en los temas técnicos y muchos de nosotros creo que somos muy buenos técnicos. Tráiganme aquí el equipo, lo vamos a configurar, vamos a establecer las mejores prácticas o las recomendaciones internacionales para poder configurar un equipo. Pero, ¿qué está pasando con la gobernanza? Si nosotros no establecemos esa gobernanza, entonces no va a poder ser posible garantizar la seguridad, la estabilidad y un funcionamiento continuo de todas las infraestructuras críticas que nosotros tenemos dentro de nuestros países. Y ahora les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes pues han podido identificar esas infraestructuras críticas? En muchas ocasiones para el propio gobierno es bien complejo poder hacerlo porque no tenemos esa visión o el punto de vista estratégico para poderlo hacer. Lógicamente, el tema de las políticas y normativas en nuestros países es de que no existe. En Guatemala se han hecho intentos y el más cercano fue ya que se llegó a la tercera lectura de una ley de ciberseguridad, pues, pero hasta ahí se quedó. Y este año, pues, se hace el intento y pues aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque si Guatemala este año no aprueba una ley basada en ciberseguridad, la invitación que se tiene para poder ingresar al convenio de Budapest, pues se va a quedar en el olvido y entonces simplemente vamos a ir perdiendo esa credibilidad sobre aspectos que se están realizando en materia de ciberseguridad. Lógico está que hay algunos otros, digamos, hay otras leyes que sí están ya enfocando en el cuidado de la niñez y adolescencia en nuestro país, pero con tipificaciones bastante, digamos, no tan robustas y que eso a la larga pues nos puede llevar a tener varios problemas. Regresando otra vez al tema, necesitamos coordinar el tema de políticas y normativas, perdón, y no solamente para las organizaciones que tienen más presupuesto, que tienen más capacidades, que tienen mayores niveles de madurez, no, pero también hay que llevarlo al sector privado, público, la sociedad civil y digamos esa relación que debemos de tener con otros países. Precisamente estuve participando en un foro en República Dominicana en donde pues ya se pudo establecer que el gobierno está tomando control sobre cada uno de estos aspectos en materias de ciberseguridad y esperemos que aquí en Guatemala pues también se esté trabajando con todos estos, ¿verdad? Y recordar de que no todo es tecnología. Más adelante pues vamos a aterrizar estos conceptos y que cómo nos debe de ayudar la propia estrategia para poder generar ciberinteligencia. Ahora, en términos de seguridad nacional,
básicamente necesitamos proteger todos los intereses y la soberanía del país. Ya la Constitución de la República de Guatemala establece que lo más importante es el habitante, ¿verdad? Entonces, en este caso, necesitamos tener una soberanía, pero también en el ciberespacio. ¿Por qué? Porque, digamos, las amenazas aquí pueden provenir de cualquier lugar y entonces podemos tener ciberadversarios que en un determinado momento intenten atacar infraestructuras críticas dentro de nuestro gobierno. Pues para nadie es un secreto, hemos tenido dos casos bastante críticos y no todos orientados a un ciberataque como el que pasó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que uno que fue mucho más allá y que fue al Ministerio de Finanzas Públicas, que no fue un ataque, sino que fue otro tipo de riesgo que no se contempló y eso a la larga pues generó un poco de desconfianza ante las plataformas tecnológicas del gobierno, pero que tuvieron que haber sido analizadas y sobre todo tener esa visibilidad al momento de que nosotros utilizamos estos servicios a diarios, ¿verdad? Entonces, hay aspectos como los adversarios que podemos tener. No es como Estados Unidos y China o Estados Unidos y Rusia. Digamos, aquí en Guatemala no somos tan apetecibles porque nuestras capacidades no son tan grandes a nivel nacional y por eso es de que adversarios extranjeros o grupos terroristas o ciberdelincuentes cibernéticos, eso sí ya va más orientado a lo que tenemos, o piratas informáticos. Entonces, por ello la importancia de que nosotros podamos identificar estos términos cuando estamos hablando específicamente de ciberseguridad. Ahora bien, mientras que nosotros no generemos una ciberinteligencia, una cibercultura, pues va a ser bastante complejo poder identificar desde dónde viene esto. Y hemos tenido muchas metodologías que se enfocan en las personas y en los procesos y en las propias tecnologías, pero dejan a un lado la información o los datos que se están generando en un modelo real de evaluación continua del riesgo informático. No podemos dejar eso a un lado. ¿Y por qué? Porque podemos tener personas responsables de procesos en la nube, en el perímetro, en la red interna, en el punto final, o podemos tener tecnologías tercerizadas en el Internet o en la nube, pero también en el perímetro, en la red interna y en el punto final. Y entonces esto lo que hace es que se tiene una hiperdependencia, no solamente del tema técnico, sino que también del tema estratégico. Y luego, pues, en líneas rojas aparecen que ahorita estamos utilizando NIST, pero a alguien se le podría ocurrir utilizar la ISO 27001 o el COVID, y entonces debemos de poder establecer la estrategia para poder identificar dentro de nuestra organización la propia generación de una cibercultura o una ciberinteligencia, pero eso a nivel de organizaciones. Pero ¿y ahora cómo lo hacemos a nivel de país? ¿Cuáles deberían de ser las acciones? ¿Cómo este modelo que estoy mostrando ahora debe de cambiar e enfocarse en aspectos realmente críticos para el gobierno o para las propias instituciones que actualmente lo están conformando? En este caso, la ciberinteligencia se puede dividir en tres, digamos que están ya validados por varios estudios: el táctico, el estratégico y el operacional, que tiene mucha relación con la ciberinteligencia humana, porque si bien es cierto que la inteligencia artificial nos está abarcando cada día más espacio, pues sigue siendo qué tanta capacidad tengo yo para poderlo implementar, qué tanta confianza tengo yo en que un equipo realice inteligencia artificial, porque ahora todo es inteligencia artificial, tal y tal cosa, inteligencia artificial, tal y tal cosa, inteligencia artificial, y no es así. Los análisis heurísticos han existido por años. Digamos, anteriormente un IPS, un IDS utilizaba y sigue utilizando análisis heurísticos, inteligencia artificial, solo que se le establece un nombre correctamente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ciberinteligencia táctica, debemos de hablar de la identificación de amenazas y vulnerabilidades en tiempo real. Y entonces, ¿qué es tiempo real?
casi siempre estamos reaccionando. Si bien es cierto que el SOAR, que el CIEM, tenemos más plataformas que nos están informando, pues podría ser en un determinado momento atrasadas de 1 o 2 segundos o 5 segundos para que nos muestren la información, qué tanto tiempo nosotros tenemos para poder responder, la recopilación de análisis de datos para la toma de decisiones inmediatas, como un gobierno debe de tomar esas decisiones importantes para poder venir y realizar un contraataque, o por lo menos si no se puede realizar eso, cómo activar las contramedidas para poder responder ante un ciberataque, el monitoreo de eventos, el análisis forense, y cuando ya estamos hablando del tema estratégico, se dan cuenta que da un cambio totalmente al aspecto técnico, porque debemos de identificar amenazas emergentes. ¿Por qué? Porque ya nos estamos enfrentando con ciberdelincuentes, con ciberatacantes, con ciberadversarios, como ustedes le quieran llamar, ante lo que nosotros estamos teniendo. También la evaluación del impacto geopolítico y económico de la seguridad cibernética. Ya no estamos hablando solamente de se cayó el servidor que tenía la página web. No, estamos hablando de ataques que pueden afectar digamos, la electricidad de un país, plantas eléctricas, podemos estar afectando represas, podemos estar afectando hospitales, o sea, podemos estar afectando hasta los bomberos, ¿verdad? Entonces, eso es bastante importante en el tema estratégico, el análisis de la inteligencia en la toma de decisiones y la evaluación de madurez, pero una evaluación de madurez que sea realmente importante. Sí, utilicemos el CMM y más adelante lo vamos a ver de 1 a 5. Y tanto que se ha enfocado la inteligencia artificial para que solo estemos multiplicando, para que solo estemos dividiendo. No, debemos de utilizar una ecuación, debemos de utilizar una función matemática que nos ayude a poder tener, pues si queremos gráficas bonitas, pues que se vean bonitas, ¿verdad? Y por último, el aspecto operacional. Sigamos las tendencias, bueno, utilicemos una regresión lineal de los últimos ataques que hemos tenido durante el último año, poder establecer si fue en la nube, en el perímetro, en la red interna, en el punto final, cuáles se afectaron más a las personas, a los procesos, a las tecnologías, a la data, y si vamos a utilizar un marco, y si en este caso va a ser NIST, pues también podemos nosotros generar todas esas tendencias. ¿Por qué? Porque si seguimos pensando que la tecnología es estática, ¿y a qué me refiero con esto? A utilizar los fierros, o sea, a utilizar las cajas y que eso nos va a ayudar a poder minimizar el impacto, sí. Pero ¿qué tanta estrategia estamos utilizando? Ahí es el tema. Y entonces pensemos en contrastar múltiples fuentes de información. Hablamos acerca de que necesitamos identificar, pero estamos viendo que el país vecino está recibiendo ataques y no hacemos nada por copiar lo bueno o por empezar a realizar una revisión de lo que está pasando y qué se está afectando en los otros países. Aquí, lastimosamente, en Guatemala, pues no tenemos una ley que nos obligue a informar acerca de vulnerabilidades en sistemas o de ataques que se han afectado a infraestructuras. En Estados Unidos sí lo tiene, y allí sí es importante o es mandatorio que ellos vengan y que indiquen de esa vulnerabilidad o de explotación de algún tipo de dato. Nosotros todavía no lo podemos hacer, ¿verdad? Y un banco no le va a querer decir al otro banco, me están atacando y me han robado esto, ¿no? Pero debería de ser sano poder indicar cuáles son digamos, los indicadores de compromiso que actualmente se están teniendo para que yo también lo pueda hacer. Hay muchas tecnologías que ya lo hacen, y entonces hay colaboraciones o el consorcio de ciberseguridad a nivel nacional en donde están todos los fabricantes. Allí sí, si su fabricante es el rojo, el azul, el verde, todos convergen allí y todos se comparten la información, porque necesitamos tener ese tipo de ciberinteligencia. Y ahora, cuando hablamos de infraestructuras críticas, ¿qué acciones o medidas debemos nosotros de tomar para poder asegurar la inviolabilidad? ¿De qué? De la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Tanto que hemos hablado de esto que hasta ya no lo sabemos de memoria, pero cuando empezamos nosotros a querer aplicar
algo o que se pueda materializar, pues allí nos quedamos un poco limitados porque quizás nuestras capacidades técnicas, tácticas y operativas de lo que hablábamos anteriormente, pues ni siquiera estén lo suficientemente robustas o maduras. Ahora, ¿cuáles son las infraestructuras críticas dentro de nuestros países? Hay un sector financiero, aquí en Guatemala no hay, digamos, no tenemos un sector nuclear. Lastimosamente, tampoco tenemos un sector de investigación y si bien es cierto que universidades realizan investigaciones acá en Guatemala, pues como que todo está en una burbuja y pues no sale. Entonces, no es de que tenga mucha incidencia a nivel de país esta exposición del riesgo ante las investigaciones que actualmente se están realizando, pero sí tenemos la salud. Anteriormente, un ataque a una empresa de telecomunicaciones, pero ¿qué tanto aprendieron las otras organizaciones? ¿Por qué? Porque tenemos quizá aquello de que no debemos de decir lo que nos está pasando, ¿verdad? Entonces, sabemos de lo que les pasó, pero no sabemos las interioridades, no sabemos si tenían o no capas de ciberseguridad o capas de aseguramiento de la propia información, los respaldos. Y como les dije al inicio, hoy no estoy enfocado en eso, hoy no estoy enfocado en el aseguramiento de una empresa, porque tanto que hemos hablado y tanto que sale todos los días que pues ya nos hemos vuelto expertos en esos temas, ¿verdad? Entonces, la afectación al transporte, a la energía, al espacio, digamos, acá no lo quité porque de igual forma el aspecto de los aeropuertos, los helipuertos también es bien importante, ¿verdad? Entonces, el agua, la alimentación, la propia administración pública, el tema químico industrial que sí hay acá en Guatemala, desconozco si en otros países está normado o no está normado, pero debemos de empezar en estas infraestructuras críticas y tomando ya de base las nuevas funciones de NIST.2, estamos viendo entonces cuál es ese ciclo de vida de los incidentes, cómo nosotros vamos a poder responder. Y anteriormente pues teníamos una preparación, ahora ya no. Ahora debemos de pensar cómo estamos gobernando, cómo estamos identificando y cómo estamos protegiendo. Para la detección y el análisis, la detección y la identificación. Para las contramedidas, la erradicación y la recuperación, pues debemos también de determinar cuáles son las funciones para poder responder, recuperarnos y poder identificar. Y para las actividades post-incidente, pues también debemos nosotros de poder identificar. Todo suena bien bonito cuando estamos leyendo los libros. Y de hecho, hace como 3 o 4 días en un grupo de WhatsApp en donde estoy, hay una persona que realmente se la pasa investigando y nos está pasando todos los documentos. Y qué bueno, ¿verdad? Entonces tengo ya mi teléfono repleto de documentos de al día. Si salió hace 2 horas, ya hace una hora lo tengo. El problema es de que solo venimos y tenemos la información y no la leemos. Y entonces cuando no leemos la información, sí, ya está NIST 2.0, pero no sabemos ni cuáles son los cambios o cuáles son esas mejoras que nos van a ayudar a nosotros a poder tener una ciberinteligencia. En este caso, nosotros debemos de hablar también de los conflictos y la estabilidad del ciberespacio en todos los dominios. Anteriormente solo teníamos 4 dominios: el espacio, el aire, el agua y la tierra, pero el ciberespacio se ha vuelto algo transversal al igual que el aspecto humano. Por eso es de que no solamente debemos de pensar en el riesgo tecnológico que sí está en el Internet, sino que también dentro de nuestras propias infraestructuras internas. En este caso, debemos de tomar aspectos como la detección, la disuasión, el tema de cómo demorar los ataques, cómo confundir al ciberatacante, cómo anticiparnos ante todo eso y ser como Bruce Lee. Digamos, en este cortometraje de Big Warrior, en donde nosotros debemos de dejarnos llevar, pero debemos de dejarnos llevar por nuestra propia estrategia que debe de estar cimentada, no solamente si utilizo ISO 27001, pero hasta qué punto soy maduro de poderlo aplicar.
Y eso cuando estamos hablando a nivel de país, no estamos hablando a nivel de una empresa pequeña o muy grande que sea. Luego de eso, también debemos de pensar cuáles son las capacidades defensivas dentro de una organización por estar hablando de una asimetría. Y es bien fácil porque los ciberatacantes tienen más conocimiento de la información, tienen más recursos de todas y por lo mismo capacidades. También tienen más capacidades para el tema de las operaciones al momento de estar hablando de riesgos, pero también tienen más capacidades sobre la negación, la disrupción, la degradación o destrucción de esas oportunidades dentro de un gobierno. ¿Y por qué hablamos de una asimetría? Porque no es como yo escucho un anuncio en la radio, si es simétrico tu enlace de internet es lo mismo de subida que de bajada, pero en la simetría al momento de estar hablando de ciberinteligencia o de nivel de protección a nivel de gobierno, eso cambia totalmente, porque para nadie también es un secreto que las propias capacidades que tiene el Estado son muy limitadas, pero el problema es de que la transformación digital, que la misma aceleración que estamos teniendo o esa disrupción, y eso nos lleva a la hiperdependencia de las tecnologías. Todos quieren tener sus servicios en línea, pero se olvidan de las propias capacidades o cómo los adversarios o ciberadversarios pues nos pueden afectar en todos estos aspectos. Hablemos entonces ahora de que no existe solo una metodología, y a mí en lo personal me gusta mucho el modelo diamante, porque digamos nosotros necesitamos generar un perfil y ese perfil de cada uno de los actores nos debe de poder llevar a entender cómo es de que una infraestructura crítica puede ser afectada desde el adversario, cuál es la victimología que se está utilizando, cuáles son las motivaciones, cuáles son las infraestructuras, qué capacidades son las que nosotros tenemos para poder identificar, porque Kilchen, qué bonito es ir a Kilchen ustedes, en serio, esa base de datos es la mejor, porque si tengo duda de cómo proteger algo, solo lo escribo y él me muestra cuáles deberían de ser las acciones que yo debo de tomar para poder controlar, mitigar o como ustedes quieran un ciberataque. El problema es de que si yo tengo las propias capacidades para hacerlo, si le entiendo, dice, active su firewall, puede hacer de que ni un firewall tenga, o sea un firewall open source, o que ni siquiera entienda cómo funciona mi firewall o que mi firewall no tenga la capacidad para poder protegerme ante eso. Y eso es la ciberinteligencia. Y luego, ahora hablando del modelo de madurez, sí, está dinámico, estratégico, establecido, formativo, inicial. Sí, es 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora tengo un mi Excel que me lo hace automáticamente. No, estamos equivocados, porque si nosotros estamos hablando de inteligencia artificial, la inteligencia artificial no es suma, no es resta, no es multiplicación, no es división. O sea, necesitamos saber de que el estado inicial puede ir desde 0 hasta 1.99, desde 2 hasta 2.99 en formativo, en establecido desde 3 hasta 3.99. Entonces alguien me puede decir, pero ¿y si está en 3.20, qué significa? Que está en 3, que está en establecido. No, cuando uno ya habla matemáticamente, esos decimales pueden decir mucho. Y si alguien se hubiese puesto a analizar, quizás no hubiésemos tenido ataques que afectaron al país en un determinado instante, ¿verdad? Y entonces, con todo lo que hemos hablado, ¿para qué nos va a servir el Cybersecurity Framework de NIST? O sea, tanto que se escucha el libro y cuántas páginas tiene y yo ya me lo sé de memoria. No, hablemos realmente para qué nos va a servir. Si nosotros estamos enfocados en una estrategia, esta estrategia debe de organizarse de tal forma que me ayude a mí a poder identificar cuál es mi nivel de madurez, cuáles son los aspectos más críticos dentro del gobierno o, si ustedes quieren, dentro de la organización. Primero, ¿qué servicios tenemos en la nube en el Internet? ¿Cuáles son las acciones que estoy yo realizando para poder identificar riesgos en la nube? ¿Cuáles son los activos que tengo para proteger lo que está en la nube? ¿Cómo me voy a recuperar de lo que está en la nube? ¿Cómo voy a responder ante lo que está en la nube? Detectar ante la nube y gobernar lo que está en la nube. Y ahí solo estoy tomando el primer aspecto, el que ustedes ven hasta arriba, pero luego lo tengo que hacer con el punto final.
luego lo tengo que hacer con el perímetro, luego lo tengo que hacer con la red interna. Entonces se dan cuenta de que gobernar la propia ciberseguridad, seguridad de la información, seguridad informática, la seguridad para mi empresa, se basa en lo mismo. Y luego, ¿qué personas son las que voy a utilizar para poder identificar riesgos que están en la nube? ¿Cuáles son los procesos que voy a poder utilizar para proteger todo lo que tengo en el perímetro? ¿Cuál es la tecnología que voy a utilizar para detectar riesgos que se encuentran en el punto final? Y entonces esta gráfica de Sankey lo que hace es de que me ayuda a mí a entender por dónde pueden ir los riesgos. Y por último, midamos nuestro nivel de madurez. Así está en estratégico, está en inicial, está en establecido, en formativo, en dinámico. Sí debería de ser la ciberinteligencia. La ciberinteligencia me debe de ayudar a mí a poder identificar todo lo que tengo. Y eso es lo que hablábamos al inicio, cómo esta estrategia me ayuda a mí a entender las necesidades de mi negocio. Y en la charla de hoy, cómo esto me ayuda a mí a identificar las necesidades del gobierno. Y entonces es una pregunta bastante complicada. ¿Por qué? Porque digamos, en un estudio que se realizó basado en NIST, aquí solo ven ustedes colores, pero se utilizó NIST para poder medir el nivel de cumplimiento de ciertos controles. Y si se dan cuenta, 25 fue el valor más alto de todas las instituciones a las que se realizó el estudio. ¿Cuál es la preocupación más grande? Que entonces en inventario y mapeo de infraestructuras tecnológicas, y no solo estoy hablando de cajas, sino que de todo lo que hemos venido hablando anteriormente, lo máximo ha sido 20 sobre 100. Y entonces ya tenemos estudios cuantitativos, no cualitativos, no, cuantitativos, o sea, que podamos medir cómo realizamos una auditoría. ¿Lo tiene, no lo tiene? Le voy a poner 80%. Si lo tiene, a 100 puntos. No deberíamos de realizar así una auditoría. Una auditoría, si la queremos convertir de lo cualitativo a lo cuantitativo, deberíamos nosotros de poder tener un modelo matemático que me ayude a realizar esa transformación o ese procesamiento. Y a eso es lo que hemos estado haciendo acá. Luego de eso, esta otra gráfica que mide el nivel de madurez. Si se dan cuenta, muchos, el nivel de madurez es inicial, quisiésemos que eso estuviera hasta abajo, en inicial muy pocos y en estratégico, en dinámico muchos, pero tenemos una concentración entre formativo y establecido que nos da la inquietud cómo es de que están funcionando muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del Ministerio de Finanzas, se supone que ahí llega todo el dinero a nivel nacional y ellos deberían de tener un nivel muy alto. Quizá al momento de tomar esta evaluación podríamos tener esa visión de cómo actualmente están protegiendo todos sus activos. Si estamos hablando de la banca, pero no un banco, no, sino que estuviésemos hablando acerca de toda la superintendencia de bancos y más adelante les voy a mostrar un estudio. Entonces, para que se den cuenta porque tantas normativas que tenemos, sí que la JM de la superintendencia, no, si ahora utilicemos la medición de ciberresiliencia de la superintendencia de bancos, no, ahora utilicemos NIST, no, o sea, pueden haber tantas, pero ¿cuál es el valor de eso? ¿Cómo genera ciberinteligencia? ¿Para qué? Para poder entender nuestro diagrama de red, porque hacia eso basamos todo. Mire, así ahí está en una DMZ, está en una isla, está en una zona, ahí está todo bien bonito, pero ¿cómo identificamos los riesgos? Están en la nube, en el perímetro, en la red interna, en el punto final. ¿Quién los gestiona? Personas, procesos, tecnologías, datos. ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Qué metodología estamos utilizando para poder aumentar las propias capacidades? Y entonces, todos estos factores realmente nos están llevando a todos los gobiernos, perdón, a poder priorizar una resiliencia cibernética. ¿Y a qué me refiero con esto? A la capacidad de predecir, resistir, recuperarse y adaptarse ante ciberincidentes.
¿Cuánto se está haciendo? ¿Cuánto se está haciendo a nivel de una resiliencia cibernética a nivel de país? Es muy poca, es mucha, estamos en medio. ¿Por qué? Porque, digamos, qué bueno sería contar con la participación de entes del gobierno en este tipo de charlas que se realizan o en este tipo de eventos para hablar realmente de seguridad o ciberseguridad nacional. ¿Qué nos está afectando? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Para qué? Para poder realizar esta transferencia de NIST 1.0 a NIST 2.0. Entonces, identifiquemos, gobernemos, controlemos, comuniquemos y protejámonos. Tan bonita que se mira la gráfica. Los engranajes que esto nos deben de llevar a poder identificar nuestro propio nivel de madurez, nuestra propia capacidad para poder proteger, controlar o identificar un riesgo. Pero cuando ya hablamos realmente del nivel de madurez, esta gráfica no está completa. Esta gráfica no está completa, pero solo les quise traer la referencia para poder conocer el nivel de madurez de capacidades por factores a nivel de país y entonces puede hacer de que este ministerio, esta entidad gubernamental que está en celeste, pues tenga mayores capacidades que las que se miran abajo. Hay ¿qué? Hay una azul, una morada, una verde, una roja, otra como otro color de azul o celeste. Todo esto representa una organización, una entidad gubernamental. Y entonces nos quedamos pensando cómo nosotros podemos utilizar un formulario de estandarización, porque cada uno se mide como quiera. El auditor A audita lo que sabe y tiene su punto de vista. El auditor B también sabe y audita desde su propio punto de vista. Bueno, entonces un formulario de estandarización que mida los criterios internos dentro de una organización del gobierno nos va a ayudar a poder entender un poco más esto, ¿verdad? Y luego, pues entonces, ¿cuál es el nivel de madurez, si lo queremos ver cuantitativamente, de las organizaciones? Había una organización que solo tenía el 10.85 sobre 100, aunque otra tuvo el 70% aproximadamente, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es un problema porque no tenemos esa simetría en las propias capacidades del gobierno y mientras no lo tengamos, lo crítico sigue siendo crítico, pero muy vulnerable. Las capacidades que tenemos también las podemos ver desde ese punto de vista. Y luego, pues entonces hablemos ya del programa de madurez de capacidades en ciberseguridad, con qué estamos haciendo para controlar, para gobernar, para comunicar, para proteger, identificar. Y si se dan cuenta, controlar 40%, gobernar 43%, pero hay mucha relación entre cada uno de ellos. ¿A qué me refiero? Si estoy identificando con 51%, ¿por qué el porcentaje de protección es menor? Eso quiere decir que me hacen falta capacidades, que no las estoy haciendo correctamente. Y entonces aquí cambio yo la perspectiva ¿de qué me sirve tener una matriz de riesgos si no estoy viendo hacia dónde se está moviendo el riesgo? Entonces, en el mapa de calor, la misma inteligencia me debe de indicar si el riesgo está subiendo, si el riesgo está bajando, si el riesgo se está movilizando hacia un u otro lugar y con eso afectar toda la infraestructura dentro de nuestro país. Y luego, pues aspectos como debemos de priorizar, evaluar, entender la tecnología, agregar factores no tecnológicos, personas, procesos, superar obstáculos que hemos observado o que también hemos observado en otros países, medir y repetir. Este es un proceso de mejora continua que debemos de estar realizando. Y entonces, la propia estrategia nos debe de ayudar a nosotros a poder entender estos pilares de las infraestructuras críticas. Defender la infraestructura crítica, interrumpir o desmantelar los actores de amenazas. Estados Unidos lo está haciendo, de la forma, dar forma a las fuerzas de mercado para impulsar la seguridad y la resiliencia, invertir en un futuro resiliente y forjar alianzas. Extraído de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de Estados Unidos.
Esto que ustedes ven acá es lo que está haciendo Estados Unidos. Quisiésemos nosotros hacerlo, no tenemos las capacidades para poderlo hacer. Y ahora entonces hablemos de la cuantificación del riesgo tecnológico. Primero, la creciente complejidad de los ciberataques, la ampliación de la superficie de ataques, los presupuestos y recursos de ciberseguridad que son limitados y la medición cuantitativa que se quedan cortas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el riesgo es igual a probabilidad por impacto. Chica, hay matemáticos que han inventado tantas cosas con tantas matrices o ecuaciones o funciones, no. El riesgo es igual a probabilidad por impacto, una multiplicación que nos enseñan, no sé en qué grado nos la enseñan, en cuarto o quinto primario, no recuerdo. Entonces, pero también debemos de establecer las oportunidades en la cuantificación del riesgo, desarrollar perfiles de riesgo integrales, establecer una taxonomía objetiva, asignar calificaciones de criticidad, documentar los esfuerzos de riesgos cibernéticos, concentrarse, digamos, concentrar todos los esfuerzos en su propia remediación. ¿Para qué? Para que cuando todo vaya hacia allá o esté aumentando, nosotros tengamos la capacidad de poder identificar, porque si no el mapa de calor me va a decir todos los riesgos están subiendo, todos los riesgos están poniéndose críticos. ¿Qué hago? Debo de tener mi propia estrategia. Y entonces la Superintendencia de Bancos ha generado la medición de ciberresiliencia, han creado factores, subfactores, criterios y preguntas de evaluación y entonces podemos tener nosotros nuestras propias matrices a nivel nacional, en este caso de banco, para poder establecer en dónde me hace falta mucho, en dónde me hace falta poco, qué necesito mejorar. También estamos hablando de NIST más COVID 2019 en su versión número 1. Tenemos lo mismo, factores, subfactores, preguntas y criterios de evaluación para poder generar la propia ciberinteligencia. Y también algo bien interesante es NIST versión 1.1 para poder ver las infraestructuras de ciberseguridad que han sido críticas dentro de un gobierno. Poder generar también todo el entorno tecnológico de la propia ciberinteligencia. ¿Para qué? Para que cuando tengamos que mostrar algo podamos determinar cuál es nuestro avance, cuál es nuestro nivel de madurez, si queremos estar enfocados en el núcleo de NIST, pues que se ha cambiado ahora de la versión 1 a la versión 2. Recordar que la propia aceleración digital no es solamente riesgo, probabilidad por impacto, sino que debemos de utilizar una ecuación matemática que nos ayude a poder entender todos esos factores, porque si no lo hacemos, nos vamos a quedar creyendo que lo que estamos haciendo es correcto cuando no es así. ¿Y por qué les hablo de todo esto? Por el panorama de riesgos globales que el Foro Económico Mundial pues ha establecido. Las categorías de riesgo tecnológico, cuáles son los nodos, cuáles son los bordes y que de una u otra forma pueden afectar a los gobiernos. Por último, pues quiero recordarles las palabras del científico Abraham Wald, que indicó que a veces lo evidente no es lo correcto. No pensemos que con crear una matriz de riesgos hemos identificado qué nos puede afectar en una organización o en un gobierno. Debemos de ir enfocados a poder establecer realmente esa planificación. Y yo sé que una hora es muy poco para poder hablar. De hecho, vamos a sortear digamos, 5 pases para un curso acerca de la cuantificación de riesgos basados en NIST, pero a nivel de infraestructuras críticas. Entonces, se les da acceso a una plataforma en el taller, pues se les va indicando cómo es de que se debe de cuantificar y pues ya se utilizan algunas variables, pero sobre todo ecuaciones matemáticas que nos pueden ayudar a llevarlo a nuestra organización. Es más trabajo, pero tenemos más control. Entonces, quiero agradecerles mucho. Mi nombre es Armando Monzón, este es mi correo electrónico y si quieren escribirme para ganarse las entradas, ahí me las pagan. Ahí solo cinco hay, entonces a los que puedan escribir, con mucho gusto se les van a tomar en cuenta y muchas gracias por su participación el día de hoy. Quiero agradecer ahí a la Junta Directiva por darme
la oportunidad de poder hablar de estos temas bastante interesantes y que de una u otra forma nos pueden ayudar a ir generando más conciencia sobre el riesgo de llamarnos los responsables de seguridad de la información o ciberseguridad de la información de una organización, de la banca, de la industria, del gobierno, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Armando, por la amplia exposición y por sembrarnos esa semilla ahí de la duda y de las tareas que tenemos por hacer. Si alguno de los participantes quisiera realizar alguna consulta, pues el micrófono está abierto, ¿verdad? Y si no, pues también pueden dejarlas por medio del chat para poder irlas identificando. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, ingeniero? Hola, ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Buenísima exposición del ingeniero Monzón. He tenido la oportunidad de compartir en algún momento con él. Personalmente no me conoce él, pero nosotros hemos abierto los canales, eh, charlas que nosotros hemos brindado los días sábados de 8 a 9 de la noche. Hace más de casi 5 meses empezamos y justo tocábamos la NIS 2.0. Entonces, quisiera yo hacerle una pregunta muy específica al ingeniero Monzón. Digamos, dentro de todo el panorama de madurez, él habló y mencionó la 2.0 aplicado a Guatemala. ¿Cuál sería una de las estrategias básicas que las empresas deberían de tomar en consideración en el momento de determinar que sus operaciones incrementaron y que el riesgo pues obviamente es mucho más alto de cuando empezaron? Entonces, ¿cuál sería una recomendación oportuna que el ingeniero Monzón nos daría al momento de empezar a utilizar NIST 2.0 derivado del cambio que sufre y ya integran nuevos elementos en cuanto a su integridad? muchas gracias, Germán. Un saludo. Eh, su pregunta es bastante buena, pero también muchas personas quieren implementar de todo y a veces no tienen las capacidades, no las capacidades eh, profesionales para poderlo hacer, sino más cómo nosotros vamos a venir y tener los recursos para hacerlo. Digamos, NIS puede indicarnos, necesito que identifique completamente sus activos tecnológicos. ¿Y qué es lo que hacen algunas organizaciones? No tienen un software especializado en poder identificar todos los activos tecnológicos. Y entonces nos quedamos con eso. ¿Cuántos equipos son? 100. ¿Cuántas licencias tiene? 80. ¿Cuáles hacen falta? No sé. Ah, ¿y por qué no se las instaló? Es que no nos dimos cuenta que los equipos no tienen las capacidades para poder instalar el XDR o el antivirus o lo que tengan. Entonces, esa propia identificación de la metodología que usted quiere implementar se debe de basar en su política de seguridad de la información. Si no cuenta con una política, por lo menos alguna norma, algún documento que esté avalado por la alta gerencia, porque si no tenemos ese tema de gobernanza, de nada nos sirve utilizar digamos, el modelo, el framework o lo que usted quiera, o sea, simplemente no se va a poder, ¿verdad? Entonces, no es de qué podamos hacer o qué cambios han sufrido, o sea, qué capacidades tenemos nosotros para poderlo implementar o adoptar, ¿verdad? Entonces, eso es bastante relevante porque si estamos hablando de NIS 2.0, hay muchos cambios, digamos, pero ¿por qué no utilizamos COVID entonces? ¿Por qué no nos regresamos a COVID 2019? Podemos tener una sombría mucho más grande. No, pero quiero utilizar NIST, pero enfocado en qué? Digamos, puedo utilizar NIST para mi protección perimetral, para mis procesos internos, o qué es lo que yo debo de hacer, ¿verdad? No le puedo dar una respuesta porque hay que conocer el contexto, hay que saber qué cambios son los que sí puedo aprobar, en qué nivel de madurez me encuentro con los actuales para poder hacer ese salto. De lo contrario, pues solo me voy a ir a topar con una pared que no sé ni cómo voy a responder ante todas esas necesidades que ahora requiere esta norma. Gracias. Creo que Israel también tiene ahí arriba la mano. Así es. Buenas tardes. Entiendo el esfuerzo que está haciendo en compartirnos toda esta información.
y lo complejo que se está presentando la implementación del NIS. ¿Usted cuál cree que sea enfocarse más actualmente? ¿En la defensa, en la prevención o en la respuesta? Porque el NIS, y entiendo que la seguridad informática es muy compleja, tiene muchas etapas. Dentro de su experiencia, sería el primer paso a seguir en esta implementación? ¿En la defensa, en la prevención, en el ataque o incluso en lo forense? Porque me queda claro que implementar todo es un tanto complejo y tenemos que ir empezando. Entiendo que hay que tener los fierros, el software, la alta gerencia y todo, ¿no? Pero tenemos que ir, como quien dice, agarrando corte, que entiendo que ir agarrando una, una, un origen, y entiendo que debe ser entre comillas, lo más económico, lo más factible. Dentro de su experiencia en todas las empresas dentro de Guatemala y algunas fuera de ella, ¿qué es lo que nos podría usted recomendar? Gracias por atender mi duda. Muchas gracias, Israel. Qué buena pregunta. Y todos quisiésemos poder responder ante un ciberataque o estar protegidos, pero si no identifico o no realizo actividades de prevención, pues de nada me va a servir querer tener la mejor defensa. Entonces, desde mi punto de vista, la identificación debe de ser un pilar fundamental para empezar a aumentar las capacidades de una organización. Por ejemplo, ¿qué servicios tengo en la nube? ¿Qué publicaciones tengo en la nube? ¿Qué tipo de protección tengo? ¿Cuáles son esos equipos? ¿Cuándo van a vencer? O sea, si yo no tengo claridad sobre mi propia infraestructura tecnológica, va a ser bastante complejo que yo pueda responder ante un ciberataque. Por eso es de que el propio modelo de NIST es malo. Y ahorita me podrían decir, ¿qué te pasa? Sí, el propio nivel de NIST es malo. ¿Por qué es malo? Y no solamente NIST, sino que la ISO 27001, porque nos dicen qué hacer, pero no nos dicen cómo hacerlo. ¿Y por qué no nos dicen cómo hacerlo? Porque cada uno tiene capacidades distintas. Muchos se enfocan en la identificación y se dan cuenta en la presentación que les di. Muchos en la identificación tienen 50%, pero en la respuesta solo tienen 40%. Puede ser de que en la recuperación solo tengan 20%. ¿Por qué? Porque tenemos esa simetría. En las organizaciones estamos enfocados en proteger, en identificar, en responder, en recuperar. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es de que si podemos nosotros evitar el robo, la fuga de información o el ser afectados, eso ya es otro tema, ¿verdad? Entonces, la recomendación va orientada a la misión y visión de la organización, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de hacer, cómo nosotros nos debemos de preparar ante esos aspectos. Nivel de madurez, pero no 1, 2, 3, 4, 5, no. Un nivel de madurez que me ayude a entender dónde estoy, la hoja de ruta para dónde quiero estar, hasta ese punto, ¿verdad? Gracias. Juan, creo Adelante, que... Juan, por favor. Hola, buenas noches. Gracias, Armando, por la buena exposición. Eh, Comentar que empecé a utilizar NIST, la 1.0, y lo que hice fue ir comiéndomela por partes, ¿no? Porque, como dijo el anterior amigo, eh, es un montón. Y cada uno tiene su particularidad, porque como tú dices, te dicen el qué, pero no el cómo, y yo tengo mi criterio y creo que lo que estoy haciendo está bien. Entonces empecé a hacerlo de esa manera. El primer trimestre un dominio, el segundo los dos siguientes, ¿no? Hasta que lo acabé. Al final, claro, obtuve por cada uno un puntaje. Al final armé toda la araña y claro, salió algo simpático. Pero mira que al final, cada vez que yo terminaba uno y iba mostrando, me decían, ok, entonces, ¿qué puntaje saqué? Bueno, mira, yo después de la evaluación que he hecho, has obtenido tanto. Pero esa es tu percepción, ¿no? Porque ese es tu criterio. Porque como tú dices, te dicen el qué,
no el cómo, y ellos también tienen su percepción, ¿no? Ellos piensan que están en un puntaje, pero yo les digo otro. Entonces, siempre está, y lo respetan, ¿no? Y la otra parte, yo estoy en el área de auditoría, la otra parte la respeta y dice, ok, efectivamente, tú lo que me estás mostrando es que tengo ausencia de tales cosas, las voy a corregir, pero me quedo con ¿no? Con el sinsabor de que si en realidad la calificación que tú me das es en realidad la que debo. Entonces, yo lo que quería preguntarte es, ¿cómo trato yo de ser lo más justo posible, ¿no? O sea, yo lo que he hecho es, según la NIST, calificar, porque me bajé primero una tablita que existía en la web, ¿no? Donde te armaban la araña y tenía cada una calificación y la vi convincente y dije, ok, voy a utilizar esto. Pero ¿cómo podría ser yo para, digo, ok, normativas políticas tienen, pero están flojas? Ok, de 5 te pongo 2.5. Ok, veo que tienes, sí, tus riesgos, tu mapa de riesgos, pero te falta actualizarlo con otro. Y te digo, ok, tienes un 3. Hasta ahí estoy siendo subjetivo. Entonces quería saber si es que hay alguna otra manera más aproximada de tener un puntaje lo más justo posible, ¿no? Y lo otro, comentarte pues de que cuando apareció 2.0, ya dije, genial, porque ahora ya tenemos gobierno, ¿no? Entonces, definitivamente, lo primero es eso, mis políticas, mis procedimientos, la cabeza, la alta dirección va a decidir de que tenga todas mis políticas y hacia abajo, pues, ¿no? Entonces, le quería preguntar ahí sobre la 2.0 es, ¿qué tanto la conoces y si la has llegado ya a utilizar? Yo la estoy utilizando, la estoy implementando, estoy haciendo, en este momento estoy haciendo todo eso, pero quería preguntarte desde tu experiencia, ¿qué tan madura, qué tan fuerte la ves? Gracias. Muchas gracias, Juan. Qué buenas preguntas. Ya no sabía cuál responderte de todas. Hablé acerca de un formulario de estandarización. ¿Por qué? Porque si no utilizamos algo de base, no vamos a poder evaluar correctamente a una organización. Por ello fue que el Comité Nacional de Seguridad Cibernética, trabajamos en un formulario de estandarización y este formulario, pues a la larga viene a hacerte preguntas, pero el modelo matemático es el que te ayuda a ti. O sea, tú ya no tienes que preocuparte qué calificación le voy a poner, sino que tú vienes y evalúas la pregunta. Entonces, a mí me gustaría que participaras en este curso que estaba yo comentando, porque digamos ahí se explica mucho de eso. Ahora, ¿qué nivel de madurez debemos de tener para poder implementarla, para poder evaluarla, para poder saber el nivel de cumplimiento? Eso es un poquito más complejo, porque si nosotros no nos basamos en algo cuantitativo, va a ser bastante complicado de que todo lo que tú has visto cualitativo, ¿lo hace? Sí, sí lo hace, ¿tiene buen carácter? Sí, sí tiene, pero ¿cómo pasas eso? Es ya un número, no es solamente de que la risita es 1, el enojado es 2, el triste es 4, no, debemos nosotros de basarnos en toda la evidencia y precisamente hacia eso vamos, a cómo nosotros debemos de organizar todo ese conocimiento. NIST es muy bueno, técnicamente es muy bueno, ISO 27000 es muy bueno, COVID es muy bueno, pero entonces llevémoslo ya a algo que cuantitativamente nos va a ayudar a fortalecer la ciberinteligencia dentro de una organización, ¿verdad? Entonces, no hay una pregunta certera digamos, para poder responder todo, ¿verdad? Pero lo que sí quiero decirles es que la propia experiencia de cada uno de estos aspectos pues nos debe de ayudar a enfocarnos en la mejora continua de lo que somos responsables, de lo que de lo que somos responsables dentro de nuestras organizaciones. Y recuerden de que no todo lo que se supone es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Según lo dijo Walt. Y me recuerdo de las palabras de Gamora cuando Thanos quería destruir todo. Y le dijo que por qué no se habían dado cuenta, porque tenían una arrogancia. Y la ciberarrogancia se ve todos los días. A mí no me va a pasar nada. Yo soy el experto, yo soy el super certificado. Debemos de aterrizarlo.
Entonces, yo les agradezco mucho haber participado en esto. Quedo atento allí a cualquier comentario a mi correo electrónico y pues agradecerle nuevamente a Isaca por por la invitación y muy buena noche. Hasta luego. Muchas gracias, Armando, por la participación y muchas gracias al foro también por estar por acá con nosotros acompañándonos y madurando estos conocimientos que tenemos. Pues eso es todo por esta presentación. Les agradecemos su participación. Quedamos ahí atentos por cualquier tema, duda o mejora que podamos realizar y que pasen un buen descanso. Una buena noche. Buenas noches, gracias. Adiós. Gracias.